Vamos a conversar a esta hora con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ministro, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Manuel. Buen día, Y ministro. buenos días a los auditores y auditoras de Radio Infinita, también a Connie. Ministro, se anunció ayer un acuerdo con Chile Vamos que permitiría despachar la reforma previsional del Senado en enero del 2025 y básicamente es un hito en la tramitación del proyecto porque se le presentó un protocolo de tramitación al Congreso y se acordó con los senadores de oposición que integra la Comisión del Trabajo un calendario que ahora va a permitir empezar a discutir y acordar entre las partes los temas de fondo del proyecto en un debate que debería comenzar incluso la próxima semana. Déjeme preguntarle primero qué es lo que contiene este protocolo de tramitación. Sí, bueno, hay que decir que este protocolo sin duda que es un avance muy importante. Recordemos que en la tramitación en la Cámara de Diputados, el proyecto de reforma previsional estuvo 14 meses, de los cuales prácticamente un año estuvo sin ningún movimiento, con discusiones generales, audiencias, pero sin votarse. En este caso vamos a poder avanzar ya, como decía usted, a contar de la próxima semana la votación, pero por supuesto el protocolo incluye más cosas que le dan certeza a esa perspectiva de votación futura, porque en primer lugar concuerda en una serie de principios respecto de lo que debe hacer el sistema previsional, que ya reflejan una visión común. En particular que un sistema de pensiones tiene que ser capaz de prevenir el riesgo de pobreza en la vejez, asegurar continuidad de ingresos al momento del pensionamiento, mitigar riesgos que no son administrables por las personas y premiar la cotización durante toda la vida laboral. Eso creo que es muy importante porque luego, cierto, se señala que el sistema actual no es capaz de responder a todos estos requerimientos al mismo tiempo, y ningún sistema así por sí solo lo es. Por lo tanto, se requiere un sistema mixto en el cual se combinen distintos mecanismos de acumulación, haya aportes de distintos actores y también en materia de gestión haya una cooperación público-privada. Y luego se tratan, hay una lista de temas prioritarios para tratar en la tramitación del proyecto, que cubren muchas de las cosas que se han estado discutiendo hasta ahora, incluyendo temas relacionados con la importancia de las tasas de reemplazo como métrica para medir la efectividad del sistema, modificar elementos de organización industrial, aumentar las pensiones actuales y futuras, establecer un mecanismo permanente que compense las diferencias entre hombres y mujeres por diferentes expectativas de vida. En fin, todo eso es parte de lo que se señala que la visión con la cual se va a trabajar este proyecto, y finalmente está los plazos y el proceso mismo de discusión, que es lo que ha llamado más la atención por el hecho de que finalmente le pone una fecha al despacho de la reforma previsional, algo que parecía medio indefinido, medio imposible, que algunos pensaban que nunca iba a ocurrir. Sí, le pusimos un poco de certeza finalmente a un tema y se logra destrabar una discusión que parecía a estas alturas ya a estas alturas no sabíamos si podíamos efectivamente o no ponerle plazo. Ministro, usted define cuáles son los grandes objetivos, ¿verdad? Y eso está definido en el protocolo, respecto de los cuales hay un consenso general, pero sabemos que es en los instrumentos finalmente donde podemos tener desacuerdos importantes. ¿Cuál es el grado de consenso que hay hasta ahora construido y que pueda eventualmente perdurar en la discusión respecto de los instrumentos? El gobierno tiene una mirada particularmente respecto a la distribución del 6% y sabemos que la oposición tiene una bien distinta. Sí, bueno, yo diría que el tema de los principios no es simplemente una cuestión genérica, porque ayuda a resolver este problema o esta discusión. Pensemos que cuando se planteaba que todo tenía que ir ya a cuentas de capitalización individual, básicamente eso implicaba mejorar las pensiones futuras, pero no implicaba mejorar las pensiones actuales. Ahora eso se comparte como un objetivo. Por otra parte, en lo que se refiere a los mecanismos o los criterios de distribución de la cotización de los empleadores de 6%, se señala de partida de que hay un componente permanente de ese seguro social para permitir a hombres y mujeres tener iguales condiciones de jubilación.
Por otro lado, se habla propiamente de un seguro social, cuestión que hasta el momento también había estado un poco ausente, ¿cierto?, del lado de la oposición. Ese seguro social se establece que tiene que tener un componente permanente y otro componente transitorio, y que para sostener el sistema tiene que haber un fondo que lo respalde, que tenga la solidez y la estabilidad suficiente. Esos son elementos que pertenecen claramente a la discusión que se ha hecho más pública en estos últimos días, y por lo tanto dan pistas bien claras de por dónde podemos avanzar. Ahora, hay muchos detalles que trabajar. Me imagino, lógico. Pero déjeme preguntar una cosita, ministro. Se habla hoy día de que hay un compromiso del gobierno por acortar el reparto. ¿Cuál es el compromiso en esa línea? Creo que cuando se hace referencia a eso, se está ligando al hecho de que se establece este mecanismo, este uso del 2% de aporte solidario reembolsable como un mecanismo transitorio, transitorio que va a permitir mejorar las pensiones de los actuales jubilados y los que se jubilen durante los próximos 20 años. O sea, una transición, pero una transición larga. Sí, claro. Pero al cabo de esa transición, entonces, cierto, todos los 5 puntos restantes de aporte del empleador van a ir a cuentas de capitalización individual. Pero a esa altura ya, cierto, el tema de la mejora de las pensiones de los jubilados actuales ya habrá operado, y los demás mecanismos que están planteados para la reforma previsional, que ayudan a generar mayor equidad, apoyar la situación de las mujeres, de los sectores medios, ya estarán plenamente en operación. Entonces, esa es básicamente la lógica en torno a este tema de reparto, que como se le ha calificado, creo que déjeme justamente un comienzo, pero ahora con más claridad. Sí, ahora algunas claridades respecto de esa medida transitoria, en definitiva, porque se ha asimilado, lo hacía de hecho la minuta de las AFP, pero no solamente ellos, sino que otros actores también, a las cuentas nocionales. Hay una diferencia, porque es un préstamo que tiene un interés que está garantizado entre el 2 y el 3%, eventualmente puede ser distinta en la discusión. Pero ¿cuál es exactamente la definición y cómo opera y qué diferencia tiene con las cuentas nacionales, ministro? O sea, esto no tiene nada que ver con las cuentas nacionales, como usted bien lo ha descrito. Cuenta nacional significa que existe una promesa, por supuesto regulada, en fin, de que en el futuro se van a mejorar o a incrementar mis pensiones en virtud de una cierta fórmula. ¿Ya? Son cuentas nacionales porque ligan la cotización de los trabajadores a esa mejora futura, pero que va por un camino distinto de la capitalización individual. ¿Ya? En este caso, de lo que estamos hablando es de un aporte que se hace desde la cotización del empleador al seguro social, y que lleva como contraparte el compromiso legal, financiero, de complementar la pensión futura con el respaldo de un fondo al cual que va acumulando recursos a través del tiempo. O sea, para para ligarlo a cosas que uno más o menos conoce. La seguridad, la garantía financiera es similar a la que en su momento tuvieron los bonos de reconocimiento. Todos los bonos de reconocimiento se pagaron en su momento, ¿cierto? Fueron parte de la transición desde el sistema antiguo al sistema de capitalización individual. Y en el caso del fondo de acumulación, es muy similar a la forma en que actualmente opera el seguro de cesantía, que tiene cierto, una parte de los beneficios que se pagan con el ahorro del trabajador en su cuenta individual, y otra parte, cierto, que se financia con cargo a un fondo. Eso no ha tenido tampoco en todos los años de existencia, cierto, cerca de 25 años, no ha tenido tampoco nunca una situación en la cual haya un trabajador al cual se le deje de honrar su compromiso, porque los recursos están ahí acumulados. Ministro, déjeme llevarlo a una cuestión política.
Según usted, ¿cuál ha sido la reacción en términos generales de la oposición frente a este protocolo y, por lo tanto, a este compromiso al mismo tiempo? Bueno, yo creo que la oposición, particularmente los senadores con los que hemos trabajado en la Comisión de Hacienda, han sido bastante constructivos. Yo creo que ellos se dan cuenta de que una reforma previsional no puede volver a postergarse, que es jugar con las expectativas y las esperanzas de la gente. Y creo que al mismo tiempo han hecho un esfuerzo por buscar alternativas, no quedarse, ¿cierto?, en las líneas rojas a las cuales muchas veces se hizo referencia en torno a esta reforma. Así que yo valoro mucho el aporte que ellos han hecho y la disposición que han tenido. Por supuesto que la situación es más diversa cuando uno mira, ¿cierto?, el mundo más amplio de la oposición o de sectores que han estado opinando, que tienen intereses ligados a la reforma previsional. Por supuesto no es la actitud que hemos tenido de partida de las propias AFP, pero creo que ayer en el fondo lo que tuvimos fue un acto de afirmación de que es en el Congreso donde se resuelven estas cosas, es en el Poder Legislativo, no es ni en las redes sociales, ni en un directorio de una empresa, ni en el debate público, ni en fin, en las declaraciones rimbombantes, sino que es en el Congreso donde se legisla, y ayer se manifiesta esa voluntad de legislar sobre esta materia. Ministro, esto queda postergado para después de las elecciones, además también. ¿Se tuvo en consideración ese factor para definir el calendario? O sea, tengamos claro que lo que va a ocurrir es que lo que va a pasar en diciembre es que la comisión va a votar en general y particular sobre la base de todo lo que va a haber votado al referéndum antes. Uh-huh. Entonces nosotros no es que tengamos que esperar hasta diciembre para ver una votación. Vamos a empezar a ver votaciones con esta característica al referéndum ya posiblemente desde la próxima semana o la semana siguiente. Por lo tanto, vamos a poder ir viendo el avance que tiene la discusión del proyecto. Ahora, en cuanto a los plazos, aun cuando se hubiera seguido el mecanismo tradicional de aprobar en general y luego empezar a presentar indicaciones y votar en particular, de todas maneras, por la complejidad que tiene el proyecto de reforma previsional, de todas maneras se habrían requerido varios meses para tramitar esta iniciativa. Así que yo diría que los plazos están fundamentalmente ligados a ese tiempo que se requiere para legislar. Incluso yo diría que la metodología que se aprobó en este caso nos permite avanzar incluso más rápido de lo que habría sido bajo el sistema tradicional, porque permite ir presentando indicaciones de manera más fluida durante la discusión, en lugar de lo que es el procedimiento habitual, que es que primero se presentan las indicaciones y después se vota. ¿Se puede tomar, ministro, esto como un compromiso del gobierno y de la oposición? Le podremos preguntar nuevamente a la oposición por esto, pero se lo pregunto a usted, de que el gobierno del presidente Boric va a terminar con una reforma de pensiones promulgada y ejecutándose. Bueno, lo que está comprometido, ¿cierto?, es el proceso legislativo, los plazos dentro de los cuales se va a votar, pero como al mismo tiempo tenemos estos principios y estas prioridades o criterios con los cuales se va a trabajar, creo que eso a su vez le da contenido a esos plazos y a ese compromiso, porque significa que tenemos una serie de tenemos una base sólida sobre la cual ir despachando el proyecto. Pero no me puede responder sí o no. No se puede volver otra vez a los fenicios, ¿cierto? Al casillero cero, porque ya hay bastante avanzado y está recogido en este mismo protocolo. Pero no me puede responder sí o no a la pregunta, entonces. O sea, yo puedo responder por nosotros. ¿Sí? Nosotros vemos en esto todos los elementos como para tener una reforma previsional aprobada en el Congreso Nacional a comienzos del próximo año. Ministro, en el par de minutos que nos quedan, déjeme hacerle un par de otras preguntas, ¿no? El gobierno anunció en el día de ayer que se inició ya este protocolo
para eventualmente generar la caducidad o terminar la concesión de la empresa Enel, que sigue toda una serie de protocolos que el ministro de Energía, Diego Pardo, que es el que está a cargo, por cierto, ya especificó y detalló anoche. Pero déjeme preguntarle desde la perspectiva del Ministerio de Hacienda, ¿cómo observan también una cuestión que, por supuesto, tiene también una serie de externalidades que son bien delicadas? Claro, bueno, en este caso, ¿cierto? Estamos claros de que no se trata de una empresa cualquiera, no es una fábrica de zapatos, ¿cierto?, que cometió alguna infracción, sino que es un servicio público regulado, que es prestado por una empresa privada, pero dentro de un marco regulatorio bastante estricto. No solamente en relación al funcionamiento normal y la tarificación, sino que también en términos de cómo se responde, cómo se prepara y se responde frente a emergencias. Entonces, digamos, todo lo que ha mencionado el ministro Pardo está dentro de lo que son los márgenes y las facultades y las sanciones que se contemplan dentro de esa regulación. Ministro, también en el minuto, déjenos preguntarle por el cierre de Huachipato. Me gustaría saber si usted considera o está de acuerdo con el ministro Grau en que el cierre es una acción irresponsable y que aquí ninguna de las dos empresas, el cliente y el proveedor, en este caso Molicop y Huachipato, estuvieron a la altura. Bueno, yo diría que es muy decepcionante porque, bueno, todos vimos que estas dos empresas fueron las empresas que recurrieron al tribunal recurrieron a la comisión antidistorsiones, ¿cierto?, reclamando por las distorsiones y el dumping del acero chino. Sus reclamos fueron acogidos, se aplicaron las sobretasas arancelarias y ambas empresas fueron recurrentes en ese proceso y luego nos enteramos que meses más tarde, por desacuerdos entre ambas empresas, Huachipato entra en un periodo de cierre. Entonces, pero eso era una consecuencia posible. ¿Cómo? Lo que pasó era posible, era factible. O sea, lo que uno espera es que cuando hay dos empresas que han hecho un planteamiento que se ha acogido, no van a ser esas mismas dos empresas que a continuación, cierto, van a determinar el cierre de una planta que tiene la importancia que tiene Huachipato. Es muy sorprendente, muy decepcionante, como decía recién. Ya, pero decepcionante no significa irresponsable, ministro. Bueno, yo diría que son palabras parientes, porque cierto, la decepción tiene que ver con que el hecho de que se haya acogido su reclamo deriva una responsabilidad. Todos sabemos que lo que se planteó es que, cierto, si no se respondía y no se neutralizaba el efecto del dumping, entonces, si no se recogía eso, tendría que cerrar la planta, y ahora ocurre que tiene que cerrar igual. Por supuesto, eso es irresponsable desde el momento en que ambas empresas fueron parte de este proceso y son ambas empresas las protagonistas de esta situación que tenemos hoy día. Tiene que irse, Dios sabemos, ministro, pero ¿tiene Hacienda algún plan elaborado, pensado que se vaya a ejecutar y en algún plazo definido para ir en apoyo de la situación social que va a generar el cierre de Huachipato? Sí, bueno, quien ha estado siguiendo esto más de cerca ha sido el Ministerio de Economía. Yo creo que lo primero es entender cuáles son las medidas que va a ir aplicando la propia empresa, que ya ha dado algunas señales en ese sentido, y a partir de ahí habrá que evaluar, ¿cierto?, si de parte del Estado, la política pública, qué es lo que se requiere hacer. Pero yo creo que la primera responsabilidad frente a esto, por supuesto, que recae en la empresa. Muchas veces se habla de la responsabilidad del Estado, muchas veces el empresariado, ¿cierto?, reclama respecto de cosas que se hacen en materia de políticas públicas, pero en este caso la situación es más bien a la inversa. Ministro, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muchas gracias y que tengan un muy buen día, Igual. especialmente los auditores y auditoras de Radio. Muchas gracias. Gracias, ministro. 7:51 minutos.